Estamos unas cuantas horas de que inicie el próximo proceso para elegir a las personas juzgadoras y juzgadores que van a integrar el Poder Judicial. Este 30 de marzo empiezan formalmente las campañas de quienes aspiran a representarnos en este poder. ¿Qué vamos a elegir? ¿Cuántas boletas vamos a recibir? ¿De qué se encarga cada instancia del Poder Judicial? Y sobre todo, ¿qué beneficios tiene esta reforma que se materializa con la elección del próximo 1 de junio para nuestra vida democrática en México? Para platicar de esto, esta noche recibimos a Eduardo Santillán. Él es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y todos quienes nos siguen por la señal y las redes sociales del canal 22. Como usted bien sabe, pues estamos a unas cuantas horas de que inicie formalmente el periodo de campañas del proceso para elegir a nuestras próximas y próximos juzgadores en México el próximo 1 de junio. Y para platicar sobre esto, esta noche le damos la bienvenida a Eduardo Santillán, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, qué gusto, como siempre, María José, es un placer estar contigo. Gracias a ti por acompañarnos, porque, bueno, yo tengo muchas dudas que seguramente la gente que nos escucha, pues también tiene por ser este proceso único que vamos a vivir por primera vez. Pero si te parece, antes de entrarle a estas dudas de saber qué hacer, pues el próximo 1 de junio, me gustaría irnos un poquito más atrás contigo. Y en este sentido preguntarte, pues, ¿cuál crees tú que es la principal deuda de nuestro sistema de justicia con el pueblo de México? Mira, cuando en las encuestas recientes se le pregunta a la población cuáles son los principales problemas de nuestro país, ya no están en los primeros lugares los temas económicos. Curiosamente, ni siquiera están necesariamente los temas de combate a la pobreza. Están los temas relacionados con seguridad y con justicia, y que yo resumiría prácticamente en una palabra, que es impunidad. La sociedad mexicana considera que no puede haber un avance democrático si no se atienden los temas de justicia, de tal suerte que la justicia se está convirtiendo en uno de los principales riesgos de la democracia mexicana. ¿Por qué hemos llegado a esta circunstancia, a esta condición? Por un proceso de deterioro del sistema judicial en nuestro país, que la propia población lo identifica como una justicia lenta, que es privilegio de unos cuantos, que es inaccesible para los grandes sectores de la población, que es cara la justicia, que es lenta, y entonces me parece que ese es la gran deuda que tiene la justicia con la población en nuestro país. Me parece que también estamos en un proceso de una transición democrática y de la creación de un nuevo régimen social y político, sustentado en un régimen plenamente democrático. Y entonces, un régimen autoritario, un régimen que privilegiaba a unos cuantos, también estaba acomodada en esa ruta el Poder Judicial. Por eso esa percepción. Se tiene la percepción social de que el Poder Judicial federal privilegiaba y protegía a los grandes sectores privilegiados en nuestro país, y que hacía muy difícil el acceso para los sectores más vulnerables y desprotegidos. Entonces me parece que estamos en un punto de quiebre en donde sí o sí tiene que mejorarse la justicia. Y en este nuevo proyecto de nación, una de las partes fundamentales es la justicia. Totalmente. ¿Y en dónde ves tú que está ese punto de quiebre? O sea, si revisamos la historia de nuestro sistema de justicia, de nuestros jueces, de nuestra corte, ¿siempre funcionó? ¿O en dónde está ese momento en el que dejó de funcionar, en el que perdió la confianza de la gente, en donde llegamos pues a estos resultados que tú apuntas? Mira, no podemos hablar del Poder Judicial, no podemos hablar de la Suprema Corte si no hablamos de la Constitución. La Constitución, para mí,
es el equivalente a las personas al proyecto de vida. Todos tenemos un proyecto de vida, es como nos vemos en 10, en 20, en 50 años. Las naciones fijan su proyecto de vida en su Constitución. Ahí están los sueños, los anhelos, las aspiraciones, los derechos y las libertades. Es como nos vemos. En diversas encuestas, cuando se le pregunta a la gente qué opina de la Constitución o qué opina de las leyes, opina que la Constitución es buena, que tiene buenos derechos y que las leyes son buenas, que el problema no son las leyes, no es la Constitución, sino su aplicación. También me parece que la Constitución, a lo largo de la historia del siglo XX, fue perdiendo la naturaleza original de la Constitución de 1917. La Constitución del 17 representa un parteaguas en el mundo, porque fue la Constitución que reconoció los derechos sociales, el derecho al trabajo, a la educación, el derecho a la propiedad social. Sin embargo, con el tiempo, y sobre todo yo diría que en la época de finales de los 80s, los 90s, prácticamente los 2000, el proyecto de nación cambió radicalmente, ¿no? Hay un libro muy importante, México disputa por la nación, que es un clásico que nos demuestra la lucha entre los dos proyectos de nación. Prevaleció en esa época el proyecto neoliberal y por lo tanto el proyecto neoliberal necesitaba una corte y un poder judicial que se alineara precisamente a esas circunstancias. En esta corte de tinte neoliberal, en estas épocas, por ejemplo, pues nada se dijo del Fobaproa, ¿no? No hubo ninguna discusión o ningún intento de detener el Fobaproa desde la Suprema Corte de Justicia. Cuando se discutió el tema del anatocismo, tampoco la Corte dijo nada. La Corte tampoco dijo nada cuando las denominadas reformas estructurales que cambiaron el espíritu de la Constitución. La Corte tampoco dijo nada cuando el Pacto por México, ¿no? Entonces, me parece que México está en este momento en un proceso de consolidación democrática. Me parece que es evidente que el pueblo mexicano ha decidido redefinir su proyecto de nación y a partir de ahí plasmarlo en la Constitución. Por lo tanto, se requiere que este proyecto de nación, ¿cuál es este proyecto de nación? Una sociedad más justa, más igualitaria, inclusiva, de derechos, de libertades, en donde se respete la voluntad soberana del pueblo y en donde se logre lo que para mí es el derecho fundamental, que es el derecho a la felicidad, a que toda persona pueda desarrollar su proyecto de vida y en donde el Estado mexicano le pueda brindar los elementos necesarios. En ese sentido, hoy en este proyecto de nación se requiere también un poder judicial que acompañe este proyecto de nación, que proteja a la Constitución. La función de la Suprema Corte y del Poder Judicial, en términos generales, es salvaguardar esos derechos. Primero necesitamos una Constitución que actualice y establezca los derechos, un gobierno que haga efectivos esos derechos y un Poder Judicial que proteja y salvaguarde esos derechos. Entonces estamos hablando de un proyecto de nación en donde se alinean en un proyecto de nación que va más allá de gobiernos y que va más allá de partidos, que es cómo nos vemos a 100 años en la sociedad mexicana. Totalmente. Y ahora que mencionas la Constitución, me gustaría hacer un paréntesis porque pues acabamos de ver pues un aniversario más de la Constitución del 17, el 5 de febrero pasado, en este evento protocolario en donde estuvo la presidenta, ¿no?, con demás autoridades. Y precisamente pues la gran ausente fue la hoy presidenta todavía de la Suprema Corte, Norma Piña. Fue muy polémico, ¿no? Se comentó esto hasta el cansancio en los medios, en las redes sociales. La presidenta pues consideró que no se le debía incluir debido pues a su actuación en los últimos meses y ya un par de años incluso de la ministra Piña.
¿Tú cómo lo ves? ¿La Corte actualmente está encaminada a esto que mencionas tú, esta salvaguarda de este proyecto de vida que tenemos derecho a desarrollar en libertad, del derecho a la felicidad que tenemos, de los tiempos que vivimos? ¿Está a la altura de la Corte? ¿Cómo leíste eso de el pasado 5 de febrero en Querétaro? Mira, la Corte es uno de los poderes y es una institución de Estado. Y la Corte además tiene una función fundamental, que es proteger la Constitución y resolver los conflictos que se presentan entre los diversos órdenes y niveles de poderes. Es el árbitro. El árbitro no se puede meter a la campal, ¿no? El árbitro no patea el balón, ¿sí? Eso fue lo que sucedió con la Corte. Me parece que la Corte dejó de asumir su papel de órgano del Estado para jugar un papel de oposición política. Y eso me parece que es ir en contra de la naturaleza de la propia Suprema Corte. Me parece que es una manera de anular la propia función constitucional que le da, y que también me parece que la Corte no puede estar sujeta a los intereses políticos partidistas. En mi opinión, creo que Norma Piña terminó haciendo un trabajo político partidista que no le correspondía y que me parece que pues, le fue muy mal, ¿no? Porque pretender hacer política desde este órgano del Estado, desde el árbitro, pues me parece que no es adecuado, que no es correcto. Por eso se tiene que hacer un ejercicio que permita fortalecer a las instituciones del Estado mexicano. Y me parece que se tiene que regresar a la Corte a su función de Estado, que es salvaguardar los derechos, las libertades, evitar los abusos de autoridad, resolver los conflictos entre los poderes y salvaguardar la Constitución. Hay otro tema antes de que nos vayamos a corte que me gustaría tocar, y es que pues ahora estamos, hoy más que nunca, estamos viendo muy de cerca la crisis que tenemos, sobre todo en las fiscalías, ¿no? Ni hablar del Poder Judicial, que ya lo relatabas tú. Esta reforma eventualmente tendría que venir acompañada, porque si bien, pues sí, antes de que llegue a las manos de un juez un expediente de cualquier asunto, pues sí pasa por la fiscalía, ¿no? Y si no se integra bien la carpeta desde el origen, o si hay alguna falla en el Ministerio Público que toma la declaración, o todo este viacrucis pues, que muchas víctimas tienen que pasar en las fiscalías, pues a la hora de que llega a las manos de un juez, pues va a haber una falla de origen, pues que no todos los jueces se toman la molestia de subsanar, ¿no? ¿De dónde más tendría que venir acompañada? Porque pues sí, ya se logró tener esta reforma, contra todo pronóstico, vamos a tener elección judicial el 1 de junio. Pero después, ¿qué tendría que seguir con respecto a esta parte de la procuración de justicia? Mira, yo te diría que la impunidad es un cáncer que ha estado haciendo metástasis y que ha avanzado y que estamos en el momento preciso de detenerlo. Y es el momento preciso en donde tiene que haber la quimioterapia y la radiación, que implica acciones mayores, ¿sí? Que no podemos darle paliativos, ¿no? a este sistema de justicia. Lo que nos demuestra esta reforma es la punta del iceberg. Como te decía, el mayor reto de la democracia mexicana tiene que ver en este momento con los temas de seguridad y de justicia. Por lo tanto, tiene que hacerse una revisión integral. En materia de seguridad, por ejemplo, es muy importante que todas las policías tengan la facultad de investigación, como sucede en el caso de la Ciudad de México.
implica que hagamos una revisión estructural de las fiscalías, de la actuación, del modelo de las fiscalías, del equipamiento de las fiscalías, de cómo están funcionando las áreas periciales, cómo están los protocolos en los diversos ámbitos, los protocolos en materia de feminicidio, de violencia a las mujeres, en materia de personas desaparecidas, en materia de violencia familiar. Y que al mismo tiempo tenemos que revisar la actuación de los jueces. Los jueces no pueden desentenderse y no pueden hacerse de ladito, como hasta el momento en el caso federal pareciera que sucede. Es mínima su responsabilidad en los temas de cómo hacemos una justicia en materia penal mucho más pronta, expedita y eficiente. Cómo evitamos la puerta giratoria y cómo evitamos que los jueces estén liberando a personas de alta peligrosidad por un exceso de formalismos en los procesos jurisdiccionales. Pero también tenemos que ver cuál es la actuación de las y de los abogados, de tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. En el ámbito privado tenemos que atacar a los abogados trinqueteros que le sacan dinero a la gente y que no les resuelven los problemas. Necesitamos fortalecer las defensorías de oficio en todas las instituciones y eso nos lleva incluso a tenemos que revisar que no se pueden estar creando abogados patitos de la noche a la mañana y que salen y que tienen una cédula profesional, personas que no tienen las competencias técnico-jurídicas para poder defender a una persona. Entonces sí, efectivamente esta no es la culminación del proceso. Yo diría que este es el inicio de un nuevo proceso de transformación integral de la justicia en nuestro país. Completamente de acuerdo. Vamos a ir a un corte. Quédense con nosotros, que está muy buena esta conversación con el profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, Eduardo Santillán. Ahorita regresamos. Gracias por seguir con nosotras y nosotros acá en Canal 22. Estamos platicando sobre el proceso que vamos a vivir como país el próximo 1 de junio, la elección de personas juzgadoras y juzgadores. Estamos platicando con Eduardo Santillán, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ya platicamos hace un momento sobre todo el panorama del sistema de justicia. Mencionabas algo que para mí es fundamental y que es que esta reforma y esta elección del próximo 1 de junio es solo el inicio de la transformación del sistema de justicia. Me parece que es bastante esperanzador, pues sobre todo para las personas que más han sufrido los estragos de un sistema corrupto, ineficiente y bueno, lo que ya conocemos. Y en este sentido, ahora sí me gustaría preguntarte todas las dudas que yo tengo y que seguramente la gente también tiene por ser un proceso nuevo, y es, ¿qué va a pasar el 1 de junio? Es decir, supongamos que, no sé, vivimos aquí en la Ciudad de México, ¿qué boletas vamos a recibir? ¿Cómo se van a ver? Porque hay un montón de números y claves y bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo llegamos a la casilla que nos toca y recibimos unas boletas y qué van a contener esas boletas? Así es, mira, en primer lugar, ¿cuáles son los cargos que están en elección? Hay cargos federales en todo el país y más o menos en 18 entidades federativas habrá elecciones locales. En los cargos federales se va a elegir a las y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya integración es de 9 personas, 5 mujeres y 4 hombres. Se integrará también el Tribunal de Disciplina Judicial con 5 integrantes, 3 mujeres, 2 hombres. Se van a elegir a 2 integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un hombre y una mujer. Se integrará también las salas regionales del Tribunal Electoral, que están integradas por 3 personas, 2 mujeres y un hombre. Y se van a elegir también a los jueces de distrito y a las magistraturas de circuito. Es decir, son 6 boletas de carácter federal. Cada una de ellas tiene un color específico.
Por ejemplo, en el caso de la Suprema Corte de Justicia será una boleta morada, ¿sí? En el caso del Tribunal de Disciplina se trata de una boleta verde, ¿no? Es una boleta que tiene variantes importantes, que no es la boleta ordinaria en donde primero no aparecen logotipos de ningún partido político, tampoco aparecerán fotografías de las personas candidatas. La boleta está integrada en términos generales por dos columnas, una de mujeres y una de hombres, ordenadas alfabéticamente y a quienes se les asigna un número en específico. La primera forma de votación será identificar la persona por la que se quiere votar, identificar el número que le está asignada y ese número colocarlo en la parte superior de la boleta, en donde hay unos cuadritos, unos recuadros, ahí se colocará el número de la persona. El INE seguramente en los próximos días estará también ya aprobando que puede ser cualquier marca que identifique claramente la voluntad del electorado. Entonces puede ser un círculo, una palomita, un tache junto al nombre, de tal manera que simplemente quede expresa la voluntad. En el caso de las entidades en donde habrá elecciones locales, como es el caso de la Ciudad de México o el Estado de México, aquí se van a elegir a jueces de primera instancia, magistrados del tribunal y el Tribunal de Disciplina Judicial, ¿no? Entonces, primero será muy importante identificar qué hace cada uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, los jueces de la Ciudad de México, lo que se le llama la primera instancia, es el juez más cercano, es el juez en materia civil, en materia penal, en materia familiar, ¿no? Es el juez ante el cual van las personas y tramitan un divorcio, ¿no? O una pensión alimenticia. Ese es el juez de primera instancia. Cuando un juez de primera instancia emite una sentencia en la que no estamos de acuerdo, ¿no? Vamos y pedimos que se revise esa sentencia. A eso se le llama una apelación. Y revisa una sala del tribunal con magistrados, ¿sí? Es decir, varios magistrados revisan si el juez emitió adecuadamente o no esa sentencia y a partir de ahí pueden modificar la sentencia. Si no estoy de acuerdo con lo que determinó esa sentencia, puedo acudir ante la instancia federal para interponer un amparo. Okay. Y el amparo pues es algo extraordinario ante los propios jueces de distrito, que son quienes resuelven los amparos, y el juez de distrito pues tiene la posibilidad de modificar una sentencia. Entonces son las diversas etapas que tenemos para que se nos imparta justicia. Entonces, por ejemplo, acá en la ciudad vamos a recibir estas 6 boletas para la elección federal, más otras 3. Así es, okay. 9 boletas, cada una de ellas con un color distinto. O sea, prepararnos en estas 18 entidades que también tenemos una elección local. Y ahora preguntarte, ¿cómo le hacemos para conocer a todos estos perfiles, pues que son un montón? Ya comentamos hace un momento, son más de 60, ¿no? Me contabas para la Suprema Corte, para un juzgado de distrito, pues no sé cuántas personas en promedio se hayan inscrito. ¿Cómo lo está haciendo el Instituto Nacional Electoral en este sentido para que nosotras y nosotros como electores, como primeros electores en este ejercicio inédito, conozcamos y tengamos un voto informado y conozcamos pues a los perfiles que buscan representarnos en el Poder Judicial? Algo muy importante es que el INE estableció una plataforma que se llama Conóceles, okay. Que tiene toda la información de todas las personas candidatas en este proceso. Entonces ahí podrás encontrar desde su fotografía, su trayectoria académica, su experiencia profesional, las propuestas que tiene. Y además los propios filtros del instituto te van a permitir que tú accedas a la página de Conóceles, que puedas ingresar tu sección electoral y a partir de ahí te va a desplegar cuáles son los candidatos a los diversos cargos que te corresponderá votar, así como los perfiles de cada uno de ellos. Entonces
Tú podrás acceder de esta manera a la información. Me parece que es el ejercicio más importante, el ejercicio más ágil. Diversas organizaciones civiles están haciendo ejercicios similares de poder dar a conocer las propuestas de las personas candidatas. Entonces, me parece que será efectivamente un ejercicio en el cual la ciudadanía pueda acercarse, a llegarse a la información para tomar una decisión y de igual manera pues seguramente se estará viendo a las personas candidatas en los próximos 60 días, como bien lo señalabas. Las campañas iniciarán el 30 de marzo, concluirán el 28 de mayo, de tal suerte que serán 60 días de campaña en donde las personas podrán a través de redes sociales o a través de medios de comunicación hacer llegar sus propuestas y dar a conocer su trayectoria. Es bueno saber lo que vamos a tener la plataforma de Conóceles. Antes de preguntarte por las siguientes etapas del proceso, hay otra cosa que fue bastante polémica, que fue el presupuesto que se le asignaba al instituto para organizar esta elección, ¿no? ¿Cómo va a estar la instalación de las casillas? ¿Van a ser las mismas casillas que en una elección ordinaria, que en la elección que celebramos el pasado 2 de junio del 24? ¿Cómo lo está haciendo en este sentido el instituto? Pues a partir de todas estas críticas, sobre todo pues de los partidos de la oposición, ¿no? Que decían pues que el instituto no tenía ni los recursos, pues ni la capacidad de organizar una elección pues tan pegada al proceso electoral que acabamos de vivir hace unos meses. Mira, me parece que estamos ante una gran oportunidad de las primeras campañas y elecciones austeras en la historia del país. Y esto va a ser muy importante porque yo estoy convencido que esta elección va a demostrar que puede haber campañas sin derroche de recursos públicos o privados y que puede haber elecciones austeras y eficientes. Primero porque las personas candidatas no recibirán recursos ni públicos ni privados. La campaña tendrá que sufragarse con los recursos de cada una de las personas candidatas. Eso me parece que es una extraordinaria novedad en un sistema electoral. Lo otro es que se está garantizando que haya por lo menos un centro de votación por cada sección electoral, que en términos generales puede abarcar la colonia o a veces 2 colonias, ¿no? Va a haber cerca de 80,000 centros de recepción de votación en todo el país. Me parece que está garantizado que la gente pueda ejercer su derecho al voto, de tal manera que pues a lo mejor va a tener que caminar 10 minutos, ¿no? 15 minutos en algunos casos, pero que se garantiza el acceso a las personas para que puedan ejercer su derecho al voto. También me parece que van a ser campañas muy interesantes porque no vamos a tener el bombardeo de los spots, ¿no? En campaña que de repente ya no le agradan a la ciudadanía. No va a haber espectaculares, no va a haber bardas, de tal manera que pues eso me parece que será algo extraordinario. Lo único que la legislación electoral permite son el uso de redes sociales sin que se pague publicidad en las redes sociales y pues el regresar al origen de la actividad ciudadana de entregar un volante y decirle a la gente, oiga, soy yo, me presento, ¿no? Tocar a la puerta. Entonces va a ser muy interesante ver a personas juzgadoras tocando a la puerta de la ciudadanía. Híjole, sobre todo pues a varios aspirantes que ya han manifestado su intención, ¿no? Va a ser interesante verlos pues en el casa por casa, que usualmente pues no se les veía. Y en este sentido también me recuerda a la iniciativa de reforma política que presentaba el presidente López Obrador hace, no sé, como 3 o 4 años, como a la mitad de su sexenio, que proponía justamente pues esta eliminación del derroche a la que pues desafortunadamente estamos acostumbrados como país y que también despreciamos como ciudadanía. Claro. Entonces, bueno, y que no prosperó esa reforma, cabe señalarlo, pero ¿crees que después de este ejercicio inédito en el que ya describías todo lo que va a ser distinto de un ejercicio ordinario, pues sea conducente una reforma política a retomar esta iniciativa que proponía el presidente López Obrador en su momento, pues de eliminar esos presupuestos millonarios de los partidos políticos, pues cuando no sea periodo electoral, pues que sigan recibiendo muchísimo dinero
eliminar esa parte y pues todas estas propuestas. ¿Será el siguiente paso una propuesta de estas? Me parece que va a ser muy interesante los resultados de esta elección, porque va a permitir ver, oye, cómo percibió la ciudadanía unas campañas sin derroches. Yo espero que haya un buen nivel de participación y entonces me parece que va a ser un elemento muy importante a tomar en cuenta para lo que puede ser, sin lugar a dudas, una nueva reforma en materia electoral, ¿no? Entonces, pero no solamente eso, me parece que hoy los ojos del mundo están puestos en este proceso electoral, porque somos el primer país que hace una elección de estas dimensiones, en donde va a renovar prácticamente en 3 años a todo el Poder Judicial, y que también puede romper con uno de los mitos en el constitucionalismo mundial, que es los jueces no se pueden elegir. Entonces me parece que este proceso pues va a dejar resultados muy interesantes. Desde mi punto de vista, el proceso y las características garantizan que las personas que puedan ser electas en este proceso tengan 2 características fundamentales: las capacidades técnico-jurídicas que les permitan desempeñar un cargo de juzgador, y la otra, la legitimidad del respaldo del pueblo. Eso me parece que generará personas juzgadoras únicas, con una fuerza extraordinaria, con una gran autonomía en sus decisiones, siempre que la designación de un cargo provenga del voto popular, pues genera una gran fortaleza en las instituciones, y entonces habrá que estar muy atento al resultado de este proceso. Totalmente, y es que esto que mencionas me parece también crucial y se habla poco de ello, ¿no? Sobre todo entre quienes están en contra de esta reforma, y es, pues sí, la legitimidad que le va a dar pues a un poder que ya lo mencionabas al inicio de este programa, pues que a los ojos de la ciudadanía pues no está bien visto, no está bien evaluado, no tiene confianza, y el hecho de que ahora podemos conocerlos, que vengan a tocarnos a la puerta de nuestra casa, y pues sí, que lleguen con esta legitimidad que mencionas, es único, sin mencionar pues que teníamos además las elecciones de las más caras del mundo, ¿no? Antes de esto. Entonces también rescato mucho de esto que mencionas sobre el primer ejercicio austero y sin derroche de recursos, a lo que desafortunadamente, insisto, estábamos acostumbrados en México. Pero vamos a ir a un corte y ahorita regresamos para platicar con Eduardo Santillán, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, que nos está explicando pues el paso a paso, el ABC de todo lo que tenemos que saber para ir a votar el próximo 1 de junio por nuestras personas juzgadoras del Poder Judicial. No se vayan, quédense con nosotras y nosotros acá en Canal 22. Gracias por seguir con nosotras y nosotros en este especial de Canal 22 en el que estamos hablando sobre este ejercicio inédito que habremos de celebrar como país el próximo 1 de junio, en el que vamos a renovar nuestro Poder Judicial y por primera vez en la historia a elegir a las personas que sean las encargadas de impartir justicia en nuestro país, una de las deudas más grandes que tiene este poder con el pueblo de México. Platicábamos con Eduardo Santillán, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, hace un momento sobre todo lo que tenemos que saber, ¿no? Y hay un dato interesante, ¿no? Que nos contabas que hay contempladas 80,000 casillas para este ejercicio. Y hablamos ahora en el corte sobre las casillas que se instalaron cuando la revocación de mandato hace unos años, y nos contabas que la diferencia pues sí es muy amplia. En aquella ocasión, si mal no recuerdo, solamente se instaló un 30% de las casillas. En este momento se está instalando prácticamente el 50% de las casillas, que garantiza un centro de votación en cada sección electoral. Entonces me parece que va a ser perfectamente accesible el ejercicio del derecho del voto. Incluso, bueno, pues ya no hay condiciones en este momento, pero yo sería partícipe de que esta votación podía haberse hecho de manera electrónica. Yo creo que México ya está
en las condiciones para poder avanzar en el voto electrónico, que desde mi punto de vista tiene muchísimas ventajas, no solamente de costos, sino también de accesibilidad. Entonces, me parece que uno de los temas que en materia electoral se tendrán que ir analizando posteriormente sería que esta votación, este ejercicio, desde mi punto de vista, si lo podrías hacer desde cualquier celular o desde tu computadora, también me parece que sería extraordinario. Ya hay varios antecedentes. ¿De la Corte al respecto? No, no hay en este momento. Se han hecho algunos ejercicios, incluso tenemos voto anticipado, por ejemplo, la figura del voto anticipado, tanto en el extranjero como el voto de personas en prisión preventiva o de personas en postración. Se recibe previamente el voto y se puede ejercer. Yo creo que México también ya está en condiciones de poder establecer la figura del voto anticipado. En el caso norteamericano, que es uno de los más evidentes, es muy usual el voto anticipado. Entonces la gente puede recibir su boleta y a través del correo puede enviar su voto. Entonces, pues me parece que esta elección por eso rompe con muchos mitos en materia electoral. Y será interesante también ver pues qué hace el propio INE, ¿no? Al respecto. Hemos visto algunos ejemplos sobre estas urnas que no están disponibles en todas las elecciones ni en todo el país, pero en las que pues sí, lo haces de manera pues sí digital y recibes como un comprobante. Ticket, ¿no? Ajá, tu comprobante. Hay otro tema que me gustaría preguntarte y que me parece que es como de los que más resaltan en esta reforma, y es precisamente lo que compete al Tribunal de Disciplina Judicial, porque nosotras y nosotros como ciudadanos que si alguna vez hemos tenido la necesidad de acercarnos a las instituciones de justicia y recibimos, pues, no sé, malos tratos, discriminación, incompetencia de una persona juzgadora, pues en ocasiones no tenemos necesariamente pues a quién recurrir, ¿no? Tenemos estas figuras de apelación que nos explicabas en el bloque anterior, pero cómo el Tribunal de Disciplina Judicial va a suplir o va a intermediar entre estas malas prácticas entre la ciudadanía y las personas juzgadoras, o cómo va a funcionar. Algo muy importante es quién vigila a los jueces, quién controla a los jueces. Uno de los problemas del actual Poder Judicial fue precisamente que bajo esa óptica no hay jueces corruptos, no hay jueces que actúan de manera indebida, ¿no? Entonces, de repente dice, ok, está bien, pero ¿y por qué un juez anda presumiendo autos de lujo, joyas, ¿no? Caray, como que no checan. La idea precisamente del Tribunal de Disciplina Judicial es establecer un mecanismo que juzgue a los jueces y que permita determinar, y primero se garantiza la independencia y la libertad de criterio de un juez. Eso es algo muy importante. Cada jueza tiene la posibilidad de determinar, yo utilizo este criterio o este criterio, ¿no? Creo que es válido que en materia jurídica haya diversos criterios, ¿no? Pero de repente hay cosas así muy sospechosas, ¿no? ¿Por qué salió fulanito Los de tal? ¿No? sabadazos, ¿no? Estos famosos sabadazos, oye, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué lo soltaste? Pues es que fíjate que el informe dice que lo detuvieron a las 9:50 de la noche y no fue a las 9:50, fue a las 10 de la noche. Entonces, en 10 minutos, ¿no? Hay una violación al procedimiento y entonces que salga, ¿no? Oye, pero es alguien de alta peligrosidad. Entonces, la idea del Tribunal de Disciplina es precisamente que sea el órgano encargado de conocer, investigar y resolver las quejas en contra de las personas juzgadoras por actos de corrupción, por actos de nepotismo o por un ejercicio indebido de la actividad de juzgadora. Entonces va a ser fundamental porque implica que hoy los jueces sepan que están en un escrutinio, que su actuación debe estar sujeta al cumplimiento de la ley, pero también a principios éticos y algo también que da el hecho de que sean electos.
que tienen también una responsabilidad para con el pueblo, ¿no? Y eso me parece que va a permitir que se avance en una justicia más eficiente, una justicia más sensible, ¿no? Que tengamos personas juzgadoras que sean sensibles, que no vean un expediente y digan, es que este número de hojas, ¿no? Una justicia inanimada, una justicia sin sentimientos, pues mejor utilizamos inteligencia artificial, metemos un montón de información, ¿no? Y que nos dé una sentencia y se acabó. Ya no necesitaríamos jueces con inteligencia artificial, ¿no? Si no son sensibles. La idea precisamente de una persona juzgadora es que no hay actividad más humana, más sensible que la de impartir justicia, la de escuchar las partes, ¿no? Yo hago un ejemplo muy sencillo de lo que es la justicia. Si tienes 2 hijos menores de 3, 4 años y se pelean y vienen contigo y llorando uno de ellos y te dice me pegó, me hizo, ahí hay un pedimento de justicia. Tienes que escuchar, tienes que valorar y debes de tomar una decisión. Si tu decisión como padre es adecuada, a la víctima le vas a dar una sensación de protección, ¿sí? Mi padre o mi madre me protege, que es el Estado. El Estado me protege, me salvaguarda. A quien cometió una conducta indebida violé una regla y hubo una consecuencia, ¿no? Eso es lo que se genera si impartes bien justicia. Si te equivocas en la impartición de justicia, la víctima va a sentir frustración, ¿no? Va a sentir indefensión, ¿no? Y la persona que haya cometido una conducta indebida va a conocer la impunidad. Claro. Lo hizo y no hubo una consecuencia. Eso es lo que nos está diciendo la sociedad. Y hoy más que nunca, yo creo que para todos aquellos santones del derecho que piensan que el pueblo no puede opinar de cosas tan elaboradas como las jurisprudencias y el derecho, para mí la sociedad lo que está diciendo es no quiere una justicia leguleya, con términos que nadie entiende. La justicia se siente y la injusticia se siente más. Entonces me parece que hoy hay una extraordinaria oportunidad para que tengamos una justicia más humana y más cercana. Y es que tú lo retratas muy bien con esta analogía, ¿no? Estos casos que muy seguido llegan a los titulares sobre quienes liberaron las cuentas de Linda Cristina Pereira, esposa de Genaro García Luna, el día que fue encontrado culpable por delincuencia organizada y tráfico de cocaína en Estados Unidos. Quienes tienen archivado el expediente de Salinas Pliego porque no pagas los 63,000 millones o no sé cuántos millones que debe de impuestos, el juez que liberó al agresor de una niña de 4 años porque no supo decir bien la hora. O sea, como que todos estos casos suman a este clima de impunidad que retratas y del que la gente ya está cansada y por lo que creo era insostenible este sistema de justicia que teníamos. Y ya para terminar me gustaría retomar esto que dice sobre la sensibilidad de las personas juzgadoras, pero también de las y los abogados, ¿no? De quienes son estudiosos del derecho. ¿En dónde está en dónde se pierde esa sensibilidad de la que tú hablas en el camino? Porque lo platicábamos hace un par de especiales en este mismo espacio. Llega un estudiante de 18 años, 19 años a un salón de clases en la facultad, tus alumnos, y estudian conceptos de justicia social, no sé, de la esencia del derecho, de su carrera profesional. Y bueno, pues sí deben tener como cierta sensibilidad, ¿no? Para haber elegido una profesión que me parece bastante noble. Pero luego llegan al ejercicio profesional y no siempre se mantiene pues ese sentido de justicia, esa sensibilidad social, esta pues falta de indiferencia a veces ante el dolor de los demás. ¿En dónde se pierde eso y cómo podemos asegurar como sociedad, y tú lo vas a ver muy bien porque eres profesor y formas futuros abogados, cómo garantizamos que no se pierda ese sentido de justicia entre la formación y el ejercicio profesional? Que el mercado no acabe con los principios de los estudiantes.
que se vea la justicia como una profesión muy noble, extraordinaria, porque te permite defender causas y defender a las personas. Y no algo muy triste, muy lamentable es la justicia se convirtió en una mercancía. El amparo, que es la institución más noble de nuestro sistema jurídico, se convirtió en un artículo de lujo, accesible solamente para unos cuantos. Y la justicia se fue convirtiendo en un negocio y en una empresa. Y entonces la justicia se fue estableciendo para quienes pudieran pagarla. Cuando se hacen los estudios sobre las personas en prisión, y más aún en mujeres, que es mucho más dramático el tema, ¿qué nos encontramos? Personas jóvenes, personas con bajos niveles de escolaridad, que provienen de sectores vulnerables. Hay una frase que a mí me impactó mucho en mis primeras clases de Derecho. Un maestro muy querido de Derecho Penal, Raúl López Dupont, nos decía una frase: en alguna prisión de este país se lee: en este lugar maldito donde impera la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Esa frase me ha seguido toda mi vida. Cuando me preguntan yo por qué estudié Derecho, yo soy hijo de padres comerciantes. Mi padre fue panadero. Y tener 6, 7 años y ver un despido injustificado y no entender, ¿no? ¿Por qué un despido? Mi padre terminó ganando un juicio contra una empresa importante y decir la justicia, le hicieron justicia a mi padre en una sentencia, ¿no? Después, por algunas razones, ni siquiera cobró su laudo, su liquidación, pero era precisamente ¿por qué la justicia nada más existe para unos cuantos? Entonces me parece que tenemos que trabajar mucho, por eso digo, desde las universidades, desde la formación de los estudiantes y de los profesionistas, para que actuemos también con ética y con conciencia. A mí me parece que cualquier actividad del derecho es una actividad noble. Un abogado defensor me parece que es extraordinario. Todos tenemos derecho a una defensa, porque incluso una defensa debe de permitir y debe de hacer efectiva una sanción justa, ¿sí? Y me parece que ahí es en donde tenemos todos que alinearnos. Como sociedad ya no podemos vivir con una justicia de mala calidad, porque yo he aprendido que la justicia y el derecho nos ayuda a ser felices. Cuando en una relación personal hay una relación justa, ¿no?, de reciprocidad, de respeto, de acompañamiento, es una gran relación, cualquiera que sea, ¿no? Pero de igual manera, cuando en una relación personal empieza a haber injusticia, ¿no?, se deteriora. Y entonces viene una serie de sentimientos negativos, ¿no? La depresión y la justicia, por ejemplo, pues son estudios muy interesantes que se pueden hacer. Entonces, si aprendemos a vivir en justicia, si aprendemos a respetar las reglas, vamos a lograr ser felices como personas y como sociedad. Totalmente. Es interesante esta medición de la felicidad, ¿no?, de los países. Veíamos hace poco que somos el 10º país con el índice más alto de felicidad, a pesar de que tenemos un camino largo por recorrer en términos de justicia. Antes de agradecerte mucho por acompañarnos, me gustaría pedirte que le hicieras pues este llamado a la gente a participar
mañana, 30 de marzo, empiezan formalmente las campañas, ya nos comentabas, para esta elección que habremos de celebrar. Seguramente el INE pues hará una labor titánica para difundir pues todo lo que ya tú nos explicabas, ¿no? Las boletas, las candidaturas, qué hace cada persona que vamos a elegir, pero ¿por qué la gente debe involucrarse en este ejercicio que además de que es inédito, histórico y demás, por qué convencerlas de que ese 1 de junio se levanten en la mañana, vayan tempranito a su centro de votación? ¿Qué es lo que ganamos como país con la participación en este ejercicio? Primero porque el voto tiene magia. El voto es algo extraordinario, porque el voto vuelve iguales a las personas, porque en la urna, porque con la boleta, todas las personas valemos un voto. No importan nuestros orígenes, no importa la formación académica, no importan los ingresos económicos, todas las personas somos iguales. Y eso me parece que es algo extraordinario. También el votar es un acto de poder, de empoderamiento, de decidir. El ciudadano, la ciudadana cuando vota decide su futuro. Y entonces me parece que si además de eso estoy decidiendo el futuro de la justicia, estoy decidiendo que si tengo que ir a pelear una pensión alimenticia, una custodia, si una mujer tiene que seguir el viacrucis, que a veces es divorciarse, es que haya una persona que me escuche, que atienda a la población, que sea sensible y que sea empático. Entonces, me parece que esto es una gran oportunidad que tenemos la ciudadanía en nuestro país para efectivamente hacer que un proceso de transformación se dé en la justicia. Pues ya lo dijiste, Eduardo, te agradezco mucho por acompañarnos, por explicarnos y por aclarar pues todas las dudas que seguramente no era la única que tenía. Ya nos lo explicabas, vamos a recibir al menos acá en la Ciudad de México y en otras 17 entidades pues unas 9 boletas, entonces hay que estar muy atentas, muy atentos pues a lo que diga la autoridad electoral en estos 60 días de campaña antes del 1 de junio, en el que habremos de elegir a las personas juzgadoras por primera vez en la historia de este país. Y te agradezco muchísimo tu tiempo por haber venido a platicar con la audiencia de Canal 22 sobre este tema pues tan importante para nuestro país. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, qué gusto. Gracias sobre todo a ustedes por acompañarnos esta noche en este especial. Nos vemos a la próxima.